Un cordial saludo a todas las audiencias del colombiano, quienes nos acompañan siempre en estas charlas especiales de Zoom y hoy con un personaje siempre especial que deja el nombre de Colombia muy en alto a nivel internacional, uno de los técnicos más reconocidos. Se trata del profesor Luis Fernando Suárez. Profesor, pues primero que todo, bienvenido nuevamente acá al colombiano y nos alegra esa participación que tuvo con Costa Rica en el Mundial, de altibajos, pero de momentos que nos emocionó mucho. Cuéntenos un poquito en qué anda después de este Mundial de Qatar. Gracias, un saludo para usted, John Eric, y para toda la gente del colombiano. Bueno, estoy ya preparando el informe final del Mundial. Ya en estos días tengo que estar mostrándoselo, lógicamente, a todos los que tengan que ver con la federación, al presidente, al comité ejecutivo. Bueno, en eso hemos estado ocupados un poco en mirar qué es lo que se hizo, de qué manera se logró y después pensar en lo que es el inmediato futuro, o sea que la propuesta de lo que viene en los próximos 4 años, de qué manera proponerla a ellos para que hagamos cosas importantes para el próximo mundial. Profe, a mí me llamó mucho la atención fue la manera en que usted recupera al equipo del primer partido al segundo, porque esa derrota con España, pues me imagino que le golpeó muy duro, me imagino que encontró usted un grupo golpeado. ¿Cómo los levantó para responder como respondieron ante Japón y al final murieron con las botas puestas contra Alemania? Eso indica mucho la madurez de los jugadores que, en este momento, que conforman la selección. Creo que eso es importante. Había que hacer algo inmediato y creo que lo hicimos bien. Fue primero un momento de silencio, inmediatamente se terminó el partido, en el camerino mismo y en el mismo lugar donde estábamos allí, empezamos a hablar sobre las cosas en las cuales uno, que creo que debe hacerse, es hacer una autocrítica respecto a lo que se pudo haber hecho. Y se hizo con muchísima altura, desde todo punto de vista, desde el cuerpo técnico y de los mismos jugadores. Y desde ahí empezamos como a sanar las heridas. Yo creo que lo más importante era eso. Y darnos cuenta de que, lógicamente, ese resultado uno no podía esconderlo y decir que no pasó nada. Lógicamente, es un resultado difícil, pero que de la única manera que podíamos hacerlo, no olvidar, pero sí matizarlo de alguna manera, era jugando de una manera distinta en los siguientes encuentros. Y creo que es un poco lo que se dio. Entonces, no, ahí básicamente, y lo que uno, o lo que reconoce la gente acá en Costa Rica es eso mismo, que después de tener tanto pesimismo de toda la gente por los siguientes partidos, tener incluso la ilusión de poder clasificar ganándole a Alemania, pues lógicamente queda eh, al final no un buen sabor de boca, pero sí una sensación de que algo correcto estábamos haciendo y que se puede pensar hacia el futuro en de qué manera todo mejorarlo. Además, profe, porque hubo un momento que ustedes estaban clasificados, cuando le van ganando a Alemania y ya después pues les voltean el marcador, pero llegaron a ganarle a Alemania y en algún momento pues me imagino las enseñanzas que le quedan de ese partido. eh, Enseñanzas y cosas por dentro como que algo que podíamos haber logrado y que no, y que al final no se logró. Yo recuerdo una frase que me dijo una persona de acá, de Costa Rica, cuando llegamos. Yo estaba en algún sitio y me dice, fueron los 3 mejores momentos, los mejores minutos de mi vida. En eso es cuando estábamos clasificando. Yo me quedé pensando algo sobre eso y yo le dije, ojalá, pues, ojalá que lo próximo no sean 3 minutos, sino que sea mucho más el tiempo. Bueno, eso también es un poquitico responsabilidad nuestra de aquí en más, es que no sean solamente 3 minutos, que sean algo mucho más, de que haya un trabajo. Me parece que si se hacen las cosas bien hechas, con responsabilidad, el material humano que existe está bien. Después hay que convencerlos de que pues, hay que evolucionar con esto en el fútbol, pero, pero hay algo que queda. Y queda esa situación, esa espinita por dentro, pero se es muy consciente de que algo distinto podemos hacer, que hay las ganas de hacerlo. Bueno, ¿y qué balance hace, profe, de este mundial? Porque hay emociones de principio a fin.
los asiáticos y los africanos han demostrado una evolución grande. Por ahí ustedes también cuando le ganan a Japón, que venía demostrando esa evolución de la que estoy hablando. ¿Cómo ha visto el Mundial en particular? ¿Qué le deja Qatar? Como noticias buenas y nuevas, y eso es bueno, es necesario. Yo lo dije cuando le ganamos a Japón, yo dije, hay veces en que uno dice, bueno, le ganaste a Japón, pero es ganarle a este Japón por el fútbol que estaba presentando, es algo que en determinado momento era interesante ese resultado. Y es lo mismo que se te da ahora. Hoy recuerdo que hace 4 años, un poquitico más de 4 años, la anterior semifinales habían 4 europeos jugando las semifinales y entonces era solo Europa. Y hoy hay 2 europeos, pero también hay un africano por primera vez y nuevamente hay un suramericano, o sea que eso me parece que indica las claras de que hay algo nuevo. El hecho de que haya, por ejemplo, en los grupos, ningún equipo haya hecho los 9 puntos en los 3 partidos que le tocaba, me parece que también es bueno, ahí muestra igualdad y muestra cosas importantes, interesantes respecto a lo que en determinado momento el fútbol evoluciona. Yo siempre he pensado que África tiene mucho más para mostrar y hoy lo está mostrando ya no solamente individualmente, sino colectivamente y eso es bueno, necesario que para el fútbol. Es bueno que hoy haya un acto de rebeldía en el caso de los argentinos otra vez y que ellos demuestren el camino. Bueno, me parece que va a ser interesante el final, porque ha sido interesante todo el trasegar de este mundial. Profe, yo veo que se valora mucho a los técnicos que proponen, que salen a buscar, que hacen esas transiciones rápidas y se habla mucho del fútbol moderno, pero lo que ha mostrado Marruecos es ratificar que con las fortalezas que se tienen y las herramientas que se tienen se puede llegar muy lejos, porque yo veo un Marruecos que se defiende muy bien, que cierra espacios y que cuando ataca pega. Eso es lo bueno de esto. En el fútbol tiene un montón de caminos por donde ganar y hay veces en que en determinado momento el solo hecho de que haya una moda y todos estamos persiguiendo una moda de esas, creo que nos encaminamos mal. O sea que hay que buscar siempre posibilidades. Usted muy bien dice lo de Marruecos, pero era, por ejemplo, lo de hace 4 años. Bueno, Francia hoy juega diferente a lo que mostraba el Mundial de Rusia. En el Mundial de Rusia era un fútbol mucho más directo, por ejemplo, y eso es válido. O sea que hay que tener en cuenta todo eso. Me parece que es lo más importante es que en ese sentido el fútbol te da muchas posibilidades y no solamente una. Profe, ¿cómo vio usted a la CONCACAF? Porque uno ve que Estados Unidos fue el que de pronto llegó más lejos, pero ¿cómo ve la evolución que está teniendo el fútbol de la CONCACAF? Es bien interesante la pregunta y ahí es donde uno en determinado momento debe pensar respecto a la competencia. Y creo que en ese sentido nos tenemos que preguntar todos qué clase de competencia tenemos a nivel local, como para de verdad pensar en que sí podemos mejorar o no. Y ese es, por ejemplo, uno de las preguntas que uno se tiene que hacer para hacer un desarrollo distinto en esto de si está dirigiendo, por ejemplo, un país. Dentro de lo que yo creo es que, por ejemplo, Costa Rica tiene que mejorar mucho competitivamente a nivel de clubes. Y tiene que empezar porque sea, por ejemplo, un torneo local que sea competitivo. Y en determinado momento hay veces uno creería que se debería conseguir muchas más cosas, mucha más competencia, que no haya solamente 2 o 3 equipos que sean los que abanderen todo esto y nada más. Es lo mismo ya poniéndolo a nivel de selecciones. La competencia en CONCACAF debe ser más grande. Nosotros tenemos que buscar de alguna manera que haya muchas más exigencias. Está creciendo, por ejemplo. Antes uno, por ejemplo, cuando jugaba contra Canadá, no tenía un rival como el que hoy mostró Canadá, que es diferente, que ha hecho cosas distintas. Pero habrá que mejorar también a nivel de confederación para hacer una cosa distinta. Creo que ese es el camino. Bueno, un poco lo están mostrando los países que en determinado momento han mutado de un fútbol que de pronto es totalmente desconocido. Ya lo mencioné de Canadá, acá en Centroamérica,
El caso de Marruecos, por ejemplo, que está haciendo cosas distintas. Bueno, lo que hicieron ellos fue nacionalizar un montón de jugadores que en determinado momento eran nacidos o su ascendencia era marroquí y, y consiguieron, pues, o están consiguiendo cosas que nadie se imaginaba que lo podían hacer. Eh, Todos los otros países, Francia tiene un montón de jugadores distintos que son de ascendencia africana, por ejemplo. En fin, hay un montón de cosas distintas y en las cuales uno tiene que apoyarse. Hay procesos que uno tiene que sentir que son los mejores. Bélgica lo hizo hasta el Mundial de Rusia. De pronto yo pensaba que podía hacer algo diferente en esto, pero me parece que van por un camino que es el correcto. Inglaterra igual. Bueno, todos son procesos. Lo que pasa es que hay veces uno puede eh, estar equivocado en hablar de procesos, con que el proceso lo haga solamente un entrenador. El proceso lo debe hacer un país, básicamente. Y entonces la idea es del país. Y hay que saber vender esa idea. Profe, ¿qué le gustó de Qatar y qué no le gustó tanto? No, sabe que de Qatar me ha gustado muchas más cosas de las que no me gustan. Me gustó el momento en que se hizo, que se está haciendo, incluso hasta el clima. Creo que ha hecho mucha más, la temperatura es mucho más tranquila, mucho mejor que en las épocas que en los otros lugares se jugaba. Por ejemplo, en Estados Unidos hubo un calor inmenso, terrible, eh, porque es a mitad de año. En cambio, en los partidos, los horarios se juega sin ningún problema, las canchas muy bien. Eh, Toda la infraestructura del torneo me parece que ha estado correcta. Nosotros como equipos creo que ninguna situación de esas como decir que son difíciles de manejar, ninguna. Todo estuvo bastante bien. Bueno, profe, ¿sintió usted el apoyo? Porque usted dice que esos, cuando le dijeron que eran los 3 mejores minutos de su vida, yo creo que aquí en Colombia nunca se había cantado tanto un gol de una selección distinta a la nuestra en un mundial. Y cuando ustedes meten ese gol en el que le van ganando a Alemania, también se sintió una algarabía tremenda aquí en el país. ¿Sintió usted todo ese apoyo y esa energía de los colombianos? Le he sentido desde hace un montón de tiempo, desde que antes de la clasificación, el partido contra Nueva Zelanda, que incluso pues fue vista ya por toda la gente en Colombia. Ya desde ahí sentí que había de que también no solamente era Costa Rica que buscaba de alguna manera estar esperanzada con que se pudieran conseguir cosas importantes y no también Colombia, es verdad. Eh, y lo sentí después de cuando los mensajes que siempre me mandaron fue de mucho positivismo, de ir siempre para adelante. O sea que me sentí halagado y me sentí contento, me sentí orgulloso de ser colombiano. Profe, yo lo veo a usted, ahorita que hablamos, me contaba que está pensando en ese proceso de 4 años, lo veo muy comprometido. Entonces, ¿sigue usted con Costa Rica? Esa es la idea. Yo ya firmé contrato. Lógicamente que usted bien sabe, Jonary, cómo es esto del fútbol, que en un determinado momento puede tener todo firmado y en algunas circunstancias pueden cambiar. Y sobre todo la más importante son los resultados, esos inmediatos, o sea que uno siempre tiene que ser consciente de que esta inmediatez la que se da a la exigencia de tantos resultados, te exigen mucho para estar hoy pensando de que un contrato que uno está pensando en hacer por 4 años puede que no se dé. La idea mía es hacer cosas que sean de verdad diferentes. Yo creo que uno no nos podemos quedar solamente con esto. Con Costa Rica pensando bien en la fase defensiva, pero en la fase defensiva, sí, pero me parece con muchas dudas en la fase ofensiva y eso es lo que hay que mejorar. Bueno, de alguna manera hay que comprometer a la gente a que esta situación evolucione. Profe, a mí me llamó mucho la atención lo que hizo Brasil, porque venía muy bien, pero ¿cree usted que contra Croacia, yo lo analizo en el momento que Croacia hace el gol, hay 7 brasileños en ataque, o sea, iban ganando el partido y por querer seguir a ese ritmo o anotar, de pronto los traicionó un poquito el estilo. Son unas circunstancias que se dan, pero yo no creo que uno pueda sentirse mal cuando pierde buscando, bueno, siendo, eh,
íntegro y siendo como jugando a lo que uno juega. Yo creo que uno en determinado momento sí tiene que buscar la manera de que siempre haya como una identidad de juego. Lo que sí en determinado momento y en el fútbol es algo que es totalmente claro, John Eric, es que, y yo lo defiendo a capa y espada, es que el fútbol no es solamente una situación de ser, de tener una fase ofensiva bien clara como, y ya. Y sobre todo cuando se juegan torneos cortos. De pronto, uno puede ser consciente en esa situación de, ¿cómo lo podemos llamar? De ser desequilibrado defensivamente y ser más, no, más ser ofensivo si uno tiene un torneo donde haya 40 fechas. Entonces, de pronto puede ir cambiando cosas. Pero en un torneo corto siempre tiene que estar pensando en que haya equilibrio, hay que saber atacar, hay que saber defender, eso sí es totalmente claro, porque, bueno, ya nos dimos cuenta, por ejemplo, el partido de España contra Marruecos, por ejemplo, España hizo 1,200 pases, Marruecos hizo 200 y sin embargo Marruecos clasificó. O sea que hay que tener en ese sentido muy claro en que uno debe ser equilibrado. Siempre sin perder la identidad, pero la identidad no puede reñir con el equilibrio. Profe, bueno, se viene un mundial de 48 equipos, un formato distinto. ¿Cómo analiza usted un mundial? Porque uno dice, pues van 32 y quedarán faltando 6, pero ya 48 es complicado. No sé, habrá que primero vivenciarlo, experimentarlo y a ver qué se da, si en realidad es algo importante o no. A mí sí me antoja que son demasiados equipos, demasiados, pero bueno, puede que salga algo bueno, pero yo creo que sobre esa situación en la práctica es que uno se va a dar cuenta de verdad si vale la pena o no, si esta es una situación que es más política que otra cosa, o que de verdad puede que le ayude el fútbol. De la única forma que vamos a dar cuenta es cuando se termine en julio próximo, en julio del 2026, ese mundial de estos tres países de acá de Centroamérica, de Norteamérica, perdón. Bueno, profe, para Sudamérica serán 6 cupos y medio de los 10 equipos. ¿Cómo ve usted el trabajo que empezó Colombia? Usted siempre es un referente ahora con Néstor Lorenzo liderando este trabajo para dentro de 4 años. Solamente, ni siquiera en los resultados fueron positivos, sino en las propuestas de los partidos me gustaron. El segundo tiempo contra México me gustó mucho, o sea que me parece que ese es el mejor final de este año para Colombia, o sea que siempre hay que confiar en el jugador colombiano, que es muy bueno, y después en la capacidad de los que lo dirijan, y creo que dentro de todo lo que yo veo, o lo que he notado es que lo de Lorenzo con los jugadores es de tener una buena comunicación, una buena sinergia, eso me parece que es el mejor inicio. Bueno, profe, por último, ¿qué le deja este mundial en lo positivo para su vida personal y también como profesional? Uy, no, aprendizaje constante. Yo llevo 18 meses acá en Costa Rica y pues he estado aprendiendo muchísimo de fútbol. Yo creo que un poco hoy soy, creo que buen entrenador. Antes de pronto era un entrenador ahí más o menos común y corriente. Hoy creo que soy un poquitico más y eso se lo debo a Costa Rica y a todo lo que he vivenciado. O sea que me parece que hay un montón de cosas positivas. Después la sensación esa de que yo quería algo más. Bueno, yo pensaba que aún con todas las dificultades de este grupo, porque en realidad soy consciente de eso, entre lo que yo sentía, tenía unas buenas sensaciones respecto a poder llegar a un punto más alto, no estar eliminado en los primeros 3 partidos. Profe, usted habló de la rebeldía argentina y a mí me llamó la atención porque veo un Messi metido en esa rebeldía. Antes se criticaba mucho a Messi que es callado, que no es un líder, que no habla en la cancha. Y hoy sí dicen es un poquito más Maradona, es un poquito más explosivo afuera, es un poquito más y incluso muchos lo critican. Entonces decía uno, lo criticaban porque era callado y ahora que está hablando y se está manifestando también. Yo creo que hay buena energía en ese equipo. Dentro de todas las situaciones que uno ve,
bueno, puede ser tomado siempre para mal, y sobre todo hoy con esta inmediatez del Twitter y de las fotos y todo esto, que se nota mucho más con cualquier gesto. Eh, pero creo que es una de las maneras también que uno tiene que pensar primero en que puede lograrlo, que puede ser campeón, y de la única manera es creyéndola siendo rebelde. Parece que eso lógicamente es algo que hoy, bueno, Argentina siempre lo ha tenido. Argentina, aparte de su condición futbolística, siempre se la ha creído. Por esa razón, en determinado momento nosotros, los que somos un poquitico más apáticos, más callados, vemos eso como una situación de agrande, de que son demasiado creídos. Y ojalá que nosotros fuéramos eso, ojalá que nosotros tuviéramos esa condición, porque me parece que es una de las primeras condiciones para poder lograr cosas como ser campeón del mundo. Bueno, profe, le deseo muchos éxitos en sus nuevos proyectos, desearle una feliz Navidad. Muchas gracias por estar con nosotros. El colombiano pues siempre ha sido su casa también. Y nada, muchísima suerte aquí en adelante, profesor. Muchísimas gracias, John Eri, muy amable. De verdad, me siento muy bien siempre estar con la gente del colombiano. Que estén muy bien.